Imagina que abres el mapa y haces zoom justo en medio de Eurasia. Entre Rusia, China, Irán y Afganistán aparece una región que, en los noticieros, casi nunca sale. Pero fue, durante siglos, el centro del mundo, la ruta por donde pasaban caravanas, seda, oro, ideas, ejércitos y religiones. Ahí están Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. 5 países enormes, casi desconocidos para la mayoría, que comparten muchas cosas: herencia nómada, pasado soviético, influencia islámica y ciudades que parecen escenarios de otra época. Vamos de viaje por los stands que casi nadie mira, pero que tienen una historia muy larga que contar. Primero, una imagen rápida del origen de estos países. Durante siglos, estas tierras fueron territorio de imperios persas, janatos turcos, ciudades de la Ruta de la Seda, y más tarde, parte del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética. No nacieron como estados modernos hasta principios del siglo XX, cuando Moscú los convirtió en repúblicas soviéticas con fronteras más o menos definidas, y solo se volvieron países independientes después de 1991, con el colapso de la Unión Soviética. Kazajistán declaró su independencia el 16 de diciembre de 1991, el último de todos los ex-soviéticos. Uzbekistán lo hizo el 31 de agosto de 1991. Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán siguieron la misma ola de independencia en esos meses, también desprendiéndose de Moscú. En pocas palabras, eran piezas de grandes imperios, y en los 90 tuvieron que aprender a ser países por sí mismos. Ahora sí, vamos uno por uno. Kazajistán, el gigante de estepa, petróleo y ciudades futuristas. Imagina un país tan grande que, si lo pusieras sobre Europa, lo cubriría casi entero. Ese es Kazajistán, tierra de estepas infinitas, montañas nevadas y desiertos silenciosos. Durante siglos, estas tierras fueron dominio de tribus nómadas turcas y kazajas, que vivían entre caballos, yurts y migraciones estacionales. Luego llegaron los zares rusos, se tendieron vías de tren, llegaron los colonos, el alfabeto cambió, y la estepa empezó a llenarse de puestos militares y ciudades nuevas. Tras la Revolución Rusa, Kazajistán se convirtió en una república soviética más, hasta que en 1991, con el colapso de la Unión Soviética, se declaró independiente, siendo la última de todas las repúblicas soviéticas en hacerlo. Desde entonces, el país ha vivido bajo un modelo muy particular. Formalmente es una república presidencial, pero en la práctica ha tenido un poder muy concentrado. Durante casi 3 décadas, la figura central fue Nursultán Nazarbayev, que pasó de líder comunista a padre de la nación independiente, controlando el Estado, la economía y la política. Hoy el presidente es Kasym-Jomart Tokayev, pero el sistema sigue siendo muy centralizado, con mucha continuidad del antiguo régimen y elecciones sin una competencia totalmente abierta. Hoy es un país clave por 3 cosas: sus enormes reservas de petróleo, gas y uranio, su posición entre Rusia y China y su papel como puente energético y logístico entre Asia y Europa. Su capital es Astana, y es un experimento arquitectónico a cielo abierto. Es una ciudad planificada en medio de la estepa, diseñada para verse futurista. Torres raras, cúpulas doradas, pirámides de cristal. Astana ha cambiado de nombre varias veces. Astana, luego Nur-Sultan y otra vez Astana. Pero su intención visual siempre fue clara: mostrar que Kazajistán es un país nuevo, moderno y con ambición. En medio de ese skyline aparece el Bayterek, una torre mirador que simboliza el nacimiento del país independiente. Un tronco blanco que sostiene una esfera dorada, como un huevo de oro elevado sobre la estepa. Representa una antigua leyenda sobre el árbol de la vida y un pájaro que pone un huevo de oro en sus ramas. Cerca de ahí hay otro edificio que define muy bien la mezcla de símbolo y espectáculo: el Palacio de la Paz y la Reconciliación,
también conocido como la Pirámide de la Paz. Es una pirámide de vidrio y piedra, de unos 60 metros de altura, diseñada por Norman Foster, levantada para ser sede del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. En otro extremo de la ciudad, el Khan Shatir parece una gigantesca tienda nómada transparente, una estructura tensada en forma de carpa, que por dentro alberga un centro comercial, parque de diversiones y hasta una playa artificial bajo techo, protegida del frío brutal del invierno kazajo. La vida en Kazajistán es una mezcla curiosa: bloques soviéticos, centros comerciales modernos, estepas vacías y una cultura que está intentando reconectar con su pasado nómada mientras empuja una economía petrolera moderna. En las ciudades, la vida se parece cada vez más a cualquier gran urbe postsoviética. En el campo, los ritmos son mucho más lentos. Ahora vayamos a Uzbekistán, la postal de la ruta de la seda. Si Kazajistán es el gigante silencioso, Uzbekistán es la estrella histórica del grupo. Sus ciudades, Samarcanda, Bujará, Jiva, eran nodos de la ruta de la seda, donde se cruzaban comerciantes de medio mundo. Aquí no hace falta imaginar demasiado, es casi como caminar dentro de un libro ilustrado. En Samarcanda, te paras en la plaza del Registán y ves 3 madrasas monumentales enfrentadas, cubiertas de azulejos azules y turquesa, con cúpulas, portales gigantes y patrones geométricos hipnóticos. Subes un poco y estás en Shah-i Sinda, una calle de mausoleos con paredes llenas de cerámica azul brillante, puertas talladas y cúpulas pequeñas que parecen joyas. En Bujará y Jiva, el tiempo se ralentiza. Murallas de adobe, minaretes, plazas, bazares cubiertos donde aún se venden tejidos, especias, cerámicas. Uzbekistán fue república soviética y se independizó en 1991. Hoy es el país más poblado de Asia Central, con un gobierno fuerte, mucha juventud y una economía que mezcla agricultura, algodón, gas y turismo. Y poco a poco se está convirtiendo en el destino de moda de la región, justo porque el mundo está empezando a descubrir sus ciudades monumentales. Durante años estuvo bastante cerrado, con trámites complicados y muy poca promoción. Pero en la última década, el gobierno decidió apostar fuerte por el turismo. Simplificó visados, mejoró aeropuertos, impulsó trenes rápidos y empezó a venderse al mundo como el corazón de la ruta de la seda. Actualmente recibe millones de turistas al año y sigue rompiendo récords. Algunas fuentes hablan de alrededor de 7 a 10 millones de visitantes en 2024, con crecimientos de doble dígito año tras año. La vida allí tiene un ritmo muy suyo: mercados ruidosos, té verde, plov, que es arroz con carne y zanahorial, bodas enormes, mezcla de soviético, islámico y moderno. No es tan rico, pero tiene algo que muchos turistas repiten: hospitalidad exagerada. Pasemos a Turkmenistán, el país de mármol blanco que casi nadie visita. Si hubiera que escoger el más enigmático, sería Turkmenistán. Es un país rico en gas natural, con muy poca población y un régimen político de los más cerrados del planeta. Eso se nota en su capital, Ashgabat, una ciudad llena de avenidas amplias, fuentes y edificios oficiales recubiertos de mármol blanco brillante. Tanto que la ciudad tiene un récord Guinness por la mayor concentración de edificios revestidos de mármol blanco del mundo. Monumentos gigantes, arcos, torres con estrellas, una estética casi surreal. Parece una mezcla entre Las Vegas muy vacía y una maqueta futurista. Entre sus símbolos están el Monumento a la Independencia, con torre, minarete y plataforma de observación, y otros edificios con formas extrañas, monedas, estrellas, aves, que representan ministerios y organismos del Estado. La vida cotidiana, sin embargo, es mucho menos glamorosa que los edificios. Los turkmenos viven entre salarios modestos, controles estatales fuertes y una economía muy dependiente del gas. El turismo es mínimo, hace falta visado especial,
guías obligatorios en muchos casos, y el país no se promociona como destino abierto. Por eso, aunque arquitectónicamente es muy llamativo, casi nadie va y casi nadie lo ve. De la llanura de Turkmenistán, saltamos a las montañas dramáticas de Tayikistán. Es el país más montañoso de Asia Central. Gran parte del territorio son picos, valles y pasos imposibles. Durante siglos, estas tierras formaron parte de distintos imperios persas y centroasiáticos. Más tarde quedaron integradas en el Imperio Ruso, y después de la Revolución, se convirtieron en una república de la Unión Soviética, la República Socialista Soviética de Tayikistán. Todo cambió en 1991. Con el colapso de la Unión Soviética, Tayikistán declaró su independencia en 1991. Pero la libertad llegó acompañada del caos. Al año siguiente, estalló una guerra civil brutal, de 1992 a 1997, entre el gobierno y una oposición muy diversa: islamistas, demócratas, fuerzas regionales. El conflicto dejó decenas de miles de muertos y desplazó a más de 1 millón de personas. En medio de esa guerra, emergió la figura que sigue mandando hoy, Emomali Rahmon. Primero como líder del Frente Popular y luego como presidente, se consolidó en el poder, negoció la paz de 1997 con la oposición y desde entonces no se ha movido de la cima. Formalmente, Tayikistán es una república presidencialista. Hay presidente, parlamento y elecciones, pero en la práctica, el sistema es altamente centralizado y autoritario. Rahmon es presidente desde 1994. Ha reformado la constitución para poder reelegirse varias veces. Su partido domina el parlamento. La oposición real ha sido marginada o ilegalizada. Y su familia y círculo cercano tienen un control muy fuerte sobre la economía y las instituciones. Su capital, Dushanbe, mezcla avenidas soviéticas, edificios oficiales nuevos y grandes monumentos a su identidad nacional. En el centro está Dusti, o Sodi Square, donde se levanta la monumental estatua de Ismail Somoni, el fundador de un antiguo estado persa medieval, considerado padre simbólico de la nación tayika. Detrás de la estatua, un arco dorado y columnas que parecen marco para una foto gigante del poder nacional. Más allá del centro, la magia de Tayikistán está en sus montañas. Valles remotos, pueblos aislados, el Pamir, carreteras de vértigo. La vida aquí es dura, infraestructura limitada, salarios bajos, muchos tayikos trabajando en el extranjero y enviando remesas. Pero también hay algo muy valioso: comunidades pequeñas, tradiciones persas y montañesas muy marcadas. No sale en las noticias, porque no mueve mercados ni guerras globales. Pero para quien llega, Tayikistán se queda en la memoria por sus paisajes y la sensación de estar en el techo de Asia Central. Finalmente, llegamos a Kirguistán, quizá el más viajable de los 5 para mochileros. Es un país pequeño en población, pero cubierto de montañas. Casi todo es cordillera, valles y praderas altas. Se independizó también en 1991, y aunque ha tenido revoluciones y cambios de gobierno, suele verse como el más políticamente plural de la región. Su capital, Bishkek, es una ciudad de avenidas anchas, parques y bloques soviéticos. En el centro está Ala-2 Square, la plaza principal, construida en época soviética para celebrar el 60 aniversario de la República y rebautizada después de la independencia. Ahora está presidida por una estatua de Manas, el héroe épico kirguís. Pero lo mejor de Kirguistán está fuera de la ciudad: el gran lago Issyk-Kul, rodeado de montañas, que en tiempos soviéticos era uno de los grandes centros de vacaciones de toda la Unión Soviética. Las yurtas en los pastos de altura, los caballos, las tradiciones nómadas y un turismo de naturaleza que está creciendo poco a poco. La vida aquí se siente más relajada que en otros stands. Menos petróleo, menos mármol, más montaña, mercado, marshrutkás, fútbol en canchas de barrio
y familias que siguen subiendo al campo en verano. Entonces, ¿por qué casi nadie los conoce? Si estos países tienen tanta historia, tanta arquitectura y tantos paisajes, ¿por qué casi no aparecen en el radar del mundo? Varias razones. Estuvieron escondidos detrás del telón soviético durante décadas. Para el resto del planeta eran Asia Central Soviética, un bloque gris en el mapa. No tienen el peso mediático de sus vecinos. Rusia, China, Irán, Turquía acaparan titulares. El turismo masivo apenas está despegando en algunos, como Uzbekistán y Kirguistán, y en otros, como Turkmenistán, sigue siendo muy restringido. Idioma, visados, falta de vuelos directos, poca propaganda turística, todo eso los mantiene como esquinas olvidadas del mapa mental de mucha gente. Sin embargo, si juntas lo que vimos, lo que aparece, no es un hueco en el mapa, sino un mundo entero en miniatura, pegado entre grandes potencias, tratando de encontrar su voz propia. Estos 5 países casi no salen en las noticias, pero sí están en el centro de algo mucho más grande. La historia de cómo una región que fue el corazón de la Ruta de la Seda fue absorbida por un imperio, cayó en el olvido, y ahora intenta volver a contar su historia, con mezquitas, plazas, torres de vidrio, estatuas doradas, mercados de especias y carreteras que siguen perdiéndose en la estepa.